Se les acabó el negocio y por eso andan tan encabritados los empresarios como Claudio X González y hasta el propio expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, porque todos estos carroñeros sacaban beneficio de los negocios jugosos que hacían con esta empresa española, que ahora se puso a señalar al gobierno de la Cuarta Transformación de haber cambiado las reglas para el sector eléctrico. Con la reforma, precisamente, esta compañía, que era la mayor proveedora que administraba esta energía renovable de la Comisión Federal de Electricidad, ya no tendrá prioridad y esto les duele en lo más hondo a los opositores. ¿Creen ustedes que de una vez por todas y después de las amedrentaciones que hiciera esta empresa al gobierno de México, se deberían de romper todos los acuerdos habidos y por haber con Iberdrola? ¿Necesita nuestro país a esta empresa? Déjenmelo saber a través de los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos a un nuevo video. Los invito a que se suscriban a su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso cuando ya tengamos un nuevo video para todos ustedes. Y vámonos de lleno con toda esta información porque es precisamente esta empresa que le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador que se iban a ir, que iban a dejar de invertir en el país si no se cumplían los requisitos. ¿Pero cuáles? Pues los de ellos, los beneficios de ellos precisamente. Parte de esta información que se daba a conocer, pues que esta empresa, Iberdrola, ya estaba amedrentando al gobierno de México con dejar de invertir en nuestro país si no se cumplían a su antojo lo que estaban exigiendo. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez, señaló que no invertirá en el país en tanto no se aclare la política económica. Detallaba que en el caso de que el país quiera inversión de su empresa, ellos presentarían un marco razonable como lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora, hablando precisamente del periodo neoliberal, donde a su antojo hicieron lo que quisieron con el pueblo mexicano. Esta empresa de origen español, pues le estaba diciendo al presidente, ¿sabe qué? No vamos a invertir hasta que nos aclare la política económica y los inversores extranjeros. Y pues bueno, pidieron al gobierno mexicano si estaban dispuestos que las empresas extranjeras decidieran invertir en el país. Ante esto, pues el presidente les dejó muy claro que no nos importaban los negocios privados, sino los negocios públicos. Y bueno, la historia ya la sabemos. ¿Qué pasó durante el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto? ¿Quién estuvo también trabajando para a estos españoles? Y bueno, aquí está la información. Ahora resulta que esta empresa española está acusando a la 4T de cambiarles las reglas, de cambiar el juego en este asunto del sector eléctrico. Después de que se aprobara la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la compañía Iberdrola, que era la mayor proveedora de energía renovable de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya no va a tener prioridad. Parte de esta información, por eso entendemos, es que están tan enojados, cambiaron las reglas del juego totalmente para Iberdrola. Las renovables ya no tendrían prioridad sobre las fósiles para ser distribuidas en la red eléctrica. De acuerdo con este decreto publicado el 10 de marzo en el Boletín Oficial de México, después de ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía pues que Iberdrola se convirtió en una empresa preponderante en el sector. Los contratos les favorecen, son solo buenos negocios para estas empresas y muy malos para el pueblo mexicano. Esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de explicar los efectos de una reforma con la que intentara forzar a los productores pues negociar los contratos de suministro de energía. Básicamente son Iberdrola y unas 10 más que están bien concentrados en el manejo del mercado eléctrico. Decía, vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero los tenemos que actualizar a la nueva realidad. Aquí está pues esta frase del presidente. Decía, los negocios, pues sí, son muy buenos, pero para ellos
no para el pueblo mexicano. Para el pueblo son muy, muy malos. Parte de esta información, ahora que se aprueba esta ley, Iberdrola es el proveedor de energía renovable de la Comisión Federal de Electricidad, el mayor proveedor. La empresa pública de generación y distribución de electricidad en México, la CFE, mediante varios contratos, la española suministra a CFE energía generada con fuentes renovables para que se distribuya a través de su red, y tiene una capacidad instalada en México de 1,325 megawatts de energía renovable. La ley obligaba a la CFE a tener que comprar primero la energía renovable antes que otras. De esa forma se incentivaba a los privados a desarrollar plantas eólicas o solares en México, ya que la venta de energías estaba asegurada porque la renovable gozaba de prioridad sobre las otras. ¿Qué va a pasar aquí y por qué es el desespero o el descontento de esta empresa? Con esta reforma legislativa, la energía producida por la CFE será la primera en ser distribuida y luego las demás. CFE, cuyas principales fuentes de generación son carbón y diésel, tiene la capacidad de abastecer hasta el 64% de las necesidades de energía en nuestro país, es decir, ¿va a seguir necesitando la electricidad de las empresas privadas? Sí, pero la renovable ya no será la prioritaria. Es parte de esta información que publica La Política Online, y pues con este cambio el presidente trata de dar un impulso a las finanzas de la CFE, una maltrecha empresa pública que en el 2020 registró pérdidas hasta de 78,919 millones de pesos mexicanos. En diciembre del 2020, la CFE tenía un crédito con este banco de 8,000 millones de pesos y otro con Santander de 1,500 millones, según los datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda. Al respecto, pues su comentario muy importante. Esta información es la que se publica, y bueno, por su parte ya se sabía, se les dijo y no hicieron caso, pero bueno, el presidente acusa a Iberdrola de corrupta por estos contratos con la CFE. Resaltaba que estos contratos de algunas empresas como esta española pueden ser legales hasta que se les busque y rebusque. Ahí debe de haber algo, no confiamos del todo que sean legales, pero pues que afectan demasiado las finanzas del país. ¿Por qué? Como ya lo había mencionado, porque son muy buenos negocios para ellos, no para el pueblo mexicano. Y recordemos, pues, el flamante trabajador, el Mil Chambitas, que andaba ahí haciendo su lucha, hasta Felipe Calderón estuvo trabajando en la filial de Iberdrola. Publican esta información. Felipe Calderón estrena trabajo en filial de Iberdrola. El expresidente mexicano se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de la estadounidense Avangrid, filial de esta empresa española Iberdrola. O sea, pan con lo mismo, que no nos quieran vender otra cosa. Eso fue lo que realmente pasó, y que el presidente calificaba de legal, pero completamente inmoral que se hicieran este tipo de cosas. Vamos a recordar la declaración precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de este tema. Director de Iberdrola, hablé con él en muy buenos términos para decirle que estamos en la mejor disposición de que se revisen contratos, que se mantenga el Estado de Derecho, pero sí le dije que eran otros tiempos y que nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a su empresa a la que era secretaria de Energía, la señora Kessel, y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero de Iberdrola al expresidente Felipe Calderón. Ahí está, pues el pueblo mexicano no olvida esta situación. Y bueno, Felipe Calderón, quien realmente pues no es de los expresidentes más queridos en estos tiempos,
Imparable, decían, imparable en las encuestas, Felipe Calderón es elegido una vez más como el mexicano que más detesta la población. Según las encuestas, pues esto es lo único que ha ganado de manera legal en toda su vida. Pregunta seria, pregunta Bali. Dice, ¿quién es el expresidente que más repudian los mexicanos? Ganando con un 71.7%, Felipe Calderón encabeza dicha encuesta. Y es que en tiempos de gobierno neoliberal, a estas empresas que se está catalogando ahora como corruptas, antes hasta los premiaban, no conformes de darles a manos llenas dinero del pueblo mexicano, los premiaban. Iberdrola gana el Premio Nacional de Calidad en México. La eléctrica española se convierte en la primera empresa privada en recibir el galardón en la categoría de energía. Esta nota pues es precisamente dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí está Ignacio Sánchez, el propietario de esta empresa, pues recibiendo su galardón. Ya se sabía que X González había vendido la planta, ya se sabía esto del peñismo, Felipe Calderón trabajando con ellos, el chiste se cuenta solo. Es parte de lo que comentaba también el presidente de esta situación, ya se sabía que eran socios. Porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica. Todavía el año pasado, un hijo de Claudio X González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces están trabajando de manera conjunta. El chiste se cuenta solo. Desde antes, nada más que no habían observado muy bien, ya no traían máscara. Así que, pues México no necesita a Iberdrola, como lo pueden escribir aquí este usuario escribía, pero Iberdrola sí necesita a México, como todo parásito que se digne a hacerlo. Fuera Iberdrola de México, fuera de nuestro país, es lo que se puede leer a través de estas benditas redes sociales. Escribe Abraham Mendieta en respuesta a este tuit de Felipe Calderón, en donde decía, si tienen pruebas fundadas contra mí, que vaya, que presente a la fiscalía sin necesidad de consulta, pero si no tiene pruebas ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, deje de hostigarme, decía, y respetar mis derechos como cualquier ciudadano. Es que no es cualquier ciudadano, es uno que se hizo pasar por presidente de la República, que se robó la presidencia y que además tiene todo el derecho del mundo de ir a esa consulta ciudadana para el juicio a los expresidentes. Le contestaba Abraham Mendieta, usted no es cualquier ciudadano, usted fue el delincuente que utilizó la presidencia de la República para imponer a un mañoso como secretario de Seguridad Pública mientras recibían sobornos de la maña. Que nunca se le olvide, porque a nosotros tampoco se nos va a olvidar. Pero amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber en los comentarios, pues al respecto de toda esta situación, qué es lo que opinan. Mi nombre es Ceci Villalpando, les agradezco el favor de su atención, haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Les invito para que, si son gustosos, se suscriban a su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando tengamos otro video disponible.